Buen día chicos, hoy vamos a hablar de un periodo histórico muy importante, amplio, llamado el Barroco. Este abarca desde el siglo XVII hasta el XVIII y tiene una vasta producción artística. Yo quiero hablarles hoy especialmente del contexto histórico y todo lo que influye en la producción literaria que hoy día conocemos. Veamos. Como lo mencioné, el Barroco es un movimiento artístico que surge en Italia. Se desarrolla en Europa. Esto durante el siglo XVII y XVIII. El barroco abarca las diferentes artes como lo es la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, la música y por supuesto la literatura. Etimológicamente, el barroco proviene de dos idiomas, del portugués donde significa piedra irregular, y del francés que significa extravagancia. De ahí sus imágenes y de ahí obtenemos unas pistas importantísimas para reconocer las características del barroco, porque la arquitectura la caracteriza la extravagancia, la minuciosidad en los detalles y además las producciones también son caracterizadas por la irregularidad, por los contrastes. Esto es dado a que su contexto histórico-social está caracterizado por las constantes guerras, la crisis económica, la Inquisición, y por su parte una división entre lo que es el cristianismo. Como en toda época de guerra, las guerras fueron por poder, la crisis económica, se dio como resultado de las constantes guerras y las pestes que se dieron también en ese momento. La Inquisición, que fue la época de la Iglesia católica en la que se masacraban y en la que se castigaba con la hoguera, con la cruz a las personas de acuerdo con lo que la Iglesia creía que era pecado. Y la división del cristianismo, por su parte, porque surgieron nuevos protestantes y ortodoxos que pues se levantaron en contra de
esos sucesos de la Inquisición. Esto genera en la población una serie de sensaciones, como lo son, y motivaciones, como lo son inestabilidad, inquietud, pesimismo, desengaño, y una crisis, tanto de tipo moral como espiritual. Lo que produce lo que llaman un distanciamiento entre las ideas renacentistas y las actuales. Es decir, ya se alejan de la realidad filosófica y la ciencia para centrarse nuevamente en la teología, o para volver al teocentrismo. Este distanciamiento, a su vez, trae consigo la expansión de diferentes formas artísticas, las cuales practicaban los aspectos relevantes en el barroco, que son la abundancia, y lo desmedido y descomunal. Lo cual dio lugar a los contrastes que caracterizan el barroco y que a su vez tienen, por supuesto, un reflejo en lo que es la literatura. Hay contraste en lo que es la visión del artista y la realidad, lo sagrado de lo profano, lo trágico de lo cómico y lo grotesco de lo sublime, porque en las obras aparecen cada una de estas visiones contrastadas, aparecen a la vez, aparecen en el mismo instante en que hay una narración, un reflejo en una obra, ya sea de danza, de teatro, así vemos que la literatura, arquitectura, etc. Se caracterizó por un estilo ostentoso y exagerado, donde predominaba el uso de figuras retóricas, en especial hubo uso de las metáforas, antítesis, elipsis, hipérbole o paradoja. Y por supuesto, hubo un buen uso de lo que son los juegos de palabras, como los trabalenguas, como los anagramas, entre otros. Y también estuvo dotada por temáticas como lo son la pesadumbre de las miserias, las pestes, la desigualdad y la religiosidad. Dichas características hicieron que los géneros literarios más sobresalientes de la época fuesen la poesía, que fue el género literario que más producción artística tuvo en el barroco. Se caracterizó por un lenguaje artificioso y complejo, aunque también por
la búsqueda de el fondo y el significado profundo de las cosas, ya que la poesía generó dos movimientos que estaban en constante lucha y contraste, que fueron el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo, y el culteranismo, representado por Luis de Góngora. La generalidad es que el conceptismo estaba orientado hacia lo que es el pensamiento, hacia lo que es el sentido profundo de las cosas, hacia lo que es el fondo del lenguaje. Por eso utilizaba figuras retóricas de pensamiento como la paradoja y el doble sentido, y expresaba los conceptos de manera compleja y concisa, además de ingeniosa. Mientras el culteranismo se centraba en lo que es la forma, la belleza que se le daba con la métrica y todo lo que eran los cultismos alrededor de las figuras retóricas cultas, como lo son la metáfora, la hipérbaton y la comparación. Y aquí estos dos autores representaban estos dos movimientos que caracterizan muy bien los contrastes del barroco, como ya ustedes lo vieron anteriormente desde su contexto histórico. Otro de los géneros literarios es el teatro. Este tuvo la facilidad de llegar a cualquier tipo de clase social con aspectos muy resaltados como lo son la comedia y la tragedia y el uso de sátiras, ya que había mucha discrepancia entre lo que eran los pensamientos religiosos, y pues uno de los principales representantes es Lope de Vega. También tenemos entre los géneros literarios que sobresalen en el barroco la prosa, la narrativa en prosa, donde surge la novela picaresca y cortesana que nosotros ya conocemos y hemos analizado desde clase a través de la novela y la película del Ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, y también del Lazarillo de Tormes, que se caracterizan por tener ese toque satírico y además ese contexto de calle y el contraste entre lo que son los niveles y las clases sociales. Y bueno, chicos, este fue el breve recuento de lo que es el barroco como movimiento artístico que influye, por supuesto, en lo que es la literatura. Y en una próxima ocasión entonces hablaremos de aquellos autores que hicieron mella en el mundo de la literatura, y que han sido y hasta ahora son reconocidos por sus producciones